Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, espero que estén pasando un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha capturado la atención de muchos y que, francamente, nos deja con la boca abierta, la llamada guerra legal de Burak y Neslihan. Adiós pareja. Si han oído bien, parece que una de las parejas más queridas o al menos, más comentadas del espectáculo turco está atravesando un momento, digamos, bastante complicado, y la cosa se ha puesto seria. Vamos a desglosar todo lo que se sabe sobre este lío, los posibles motivos y las implicaciones legales que esto podría tener. Antes de lanzarnos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, les mantiene al día con todo lo que publicamos y, sobre todo, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Dicho esto, abróchense los cinturones porque esto promete ser un viaje turbulento. La noticia de la supuesta guerra legal entre Burak y Neslihan ha explotado en los medios y redes sociales como una bomba. Al principio, como suele suceder, eran solo rumores, susurros en los pasillos de la industria del entretenimiento. Pero pronto estos susurros se convirtieron en gritos y las fuentes, cada vez más cercanas a la pareja, empezaron a hablar. Parece que la relación, que hasta hace poco parecía sólida y llena de complicidad, ha llegado a un punto de no retorno. Y lo que es más sorprendente, la separación no se está gestionando de forma amigable, sino que se ha tornado en un auténtico campo de batalla legal. Esto nos hace pensar en muchas cosas. ¿Qué tipo de disputas pueden surgir entre dos figuras públicas al separarse? Hablamos de bienes, acuerdos prenupciales si los hubiera, posibles indemnizaciones, y sobre todo, de la imagen pública que ambos han construido. Es un escenario que lamentablemente vemos con cierta frecuencia en el mundo de las celebridades, pero que nunca deja de ser impactante, especialmente cuando se trata de parejas que parecían tener un futuro tan prometedor juntos. Los detalles que han trascendido son escasos pero reveladores. Se habla de acusaciones mutuas, de acuerdos rotos y de abogados entrando y saliendo de escena. No tenemos acceso a los documentos legales, por supuesto, pero las filtraciones y los comentarios de personas cercanas sugieren que las negociaciones, o más bien la falta de ellas, han escalado hasta llegar a los tribunales. ¿Podría haber habido una infidelidad? ¿Problemas financieros no resueltos? ¿O quizás, como suele pasar, una acumulación de desacuerdos que finalmente han estallado? Es difícil saber la verdad absoluta detrás de las puertas cerradas, pero lo que sí podemos inferir es que hay un nivel de conflicto que va más allá de una simple ruptura sentimental. Cuando entran los abogados, significa que las cosas se ponen serias, que hay mucho en juego y que las emociones, aunque intenten ser controladas por la razón legal, siguen presentes. Una de las cosas que más llama la atención en este tipo de situaciones es cómo afecta a sus carreras. Tanto Burak como Neslihan son actores muy reconocidos, con proyectos importantes y una base de fans considerable. Una disputa legal pública puede generar controversia, afectar la percepción de los patrocinadores y, en última instancia, impactar en las oportunidades futuras. Las marcas con las que trabajan podrían empezar a dudar si asociarse con alguien envuelto en escándalos. Los productores podrían sopesar el riesgo de trabajar con actores que están en medio de un litigio. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la vida personal y profesional están intrínsecamente ligadas, y un tropiezo en una puede arrastrar a la otra. Además, debemos considerar el impacto emocional y psicológico en ambos. Aunque sean figuras públicas y se espera que tengan una cierta fortaleza, una guerra legal es agotadora. Requiere tiempo, energía, dinero y, sobre todo, genera un estrés inmenso. Las discusiones con abogados, la preparación de argumentos, la incertidumbre del resultado, todo ello sumado a la ruptura de una relación sentimental, puede ser devastador. Esperamos de corazón que, a pesar de la dureza del proceso, ambos puedan encontrar una salida que les permita sanar y seguir adelante con sus vidas. Nos preguntamos también cómo se desarrollará esta situación en los próximos meses. ¿Habrá acuerdos extrajudiciales? ¿Se llegará a un juicio público? ¿Cómo reaccionarán sus seguidores? Las redes sociales son un arma de doble filo en estos casos. Por un lado, permiten a los fans expresar su apoyo, pero por otro, pueden ser un caldo de cultivo para especulaciones, juicios sumarios y comentarios hirientes. Es importante recordar que detrás de las cámaras y de los titulares, hay personas con sentimientos que están pasando por un momento difícil. Un aspecto que siempre surge en estas separaciones de parejas famosas.
As es la cuestión de los bienes y las finanzas. Si han estado juntos durante un tiempo considerable, es probable que hayan acumulado propiedades, inversiones y otros activos. La división de estos bienes puede ser un proceso complejo, especialmente si hay acuerdos prenupciales o si las finanzas se han entremezclado de forma significativa. Los abogados especializados en derecho de familia y patrimonio suelen ser cruciales en estos casos para asegurar que la división sea justa y equitativa, dentro de lo que la ley permite. Y por supuesto, si hay hijos de por medio, la custodia y manutención se convierten en la prioridad absoluta, añadiendo otra capa de complejidad y emoción a todo el proceso. Afortunadamente, hasta donde se sabe, este no parece ser el caso principal aquí, lo cual podría simplificar un poco el asunto, pero no elimina la posibilidad de disputas financieras significativas. También es interesante analizar el papel de los medios de comunicación. La noticia de una guerra legal entre dos celebridades es un titular jugoso que genera clics y audiencias. Los medios de comunicación, en su afán por ofrecer las últimas novedades, a menudo recurren a filtraciones, declaraciones de fuentes anónimas y especulaciones. Si bien esto puede ser emocionante para algunos, también puede ser invasivo y perjudicial para las personas involucradas. Es un recordatorio de la presión a la que están sometidas las figuras públicas y de cómo sus vidas privadas pueden convertirse en un espectáculo público. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Quizás sea un recordatorio de que, por muy glamurosa que parezca la vida de las celebridades, detrás de cada relación hay personas reales con problemas reales. La fama y la fortuna no inmunizan contra las dificultades del amor y la separación. De hecho, a veces, pueden incluso amplificar esos problemas debido al escrutinio público constante. En resumen, la guerra legal de Burak y Neslihan, adiós pareja, parece ser un capítulo complicado y doloroso en la vida de estas dos figuras públicas. Lo que comenzó como un rumor de ruptura ha escalado a una disputa legal, con acusaciones mutuas y abogados involucrados. Los detalles exactos son escasos, pero la gravedad de la situación es evidente. Esperamos que, a pesar de las dificultades, ambos puedan encontrar una resolución, ya sea a través de negociaciones o de los tribunales, que les permita seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Es un recordatorio de las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo y de cómo incluso las separaciones más privadas pueden volverse públicas y legales. Y hasta aquí llegamos con este análisis sobre la situación de Burak y Neslihan. Ha sido un tema intenso, lo sé, y agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final conmigo para desgranar esta noticia. Espero que esta información les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está sucediendo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que se trata de algo grave? ¿Han pasado por situaciones similares? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leeré con mucho interés. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado útil, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de lo que está pasando. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.